Bueno, welcome to the jungle. Welcome to the cantina again. Welcome to the cantina of Jen. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal? Aquí estamos, otra vez. Estoy cabreadito hoy, ¿eh? ¿Qué te pasa ya? Has llegado muy serio hoy. Estoy calentito porque al final me están dando hate, que ya era previsible que empezaran a darme hate, porque al final hay mucho, o sea, de estos que digo siempre, que hay el 33% a los que les vas a gustar, el 33% a los que les vas a odiar y el 33% a los que les vas a causar indiferencia. Pues ha habido un filón de estos de que me odian a muerte, que son unos pinchamonas de los cojones, pero bueno, han hecho un par de o tres de vídeos que me han tocado un poco las bolas. A esta gente no tienes que hacerle caso, tío, ya lo sabes. Ya, tío, ya sabes que los novatillos en redes sociales pues nos calentamos, ¿no? Nos calentamos, no voy a hacerle caso y lo voy a zanjar aquí, pero sí que quiero dar mi versión de los hechos, ¿sabes? ¿Qué te han dicho esta gente? Niño, ¿los Poltergeist ya? ¿Empezamos ya con los Poltergeist? Ya, tío. Están cabreados también. Es que o sea, los Poltergeist me apoyan. O sea, te digo que más vale que se pongan las pilas. ¿Qué? No, a ver, ha habido un pinchamonas que me ha hecho hate y tal, diciendo que soy un fraudulento y tal, y Pascual. Y entonces ahí ha empezado a coger cosas, desvirtuarlas y ponerlas en el foco, ¿no? Y entonces a raíz de eso, pues algunos gilipollas que no los ven ni Dios, pues han hecho otro que otro vídeo, ¿no? Entonces, de las gilipolleces que dicen no voy a entrar, simplemente quiero dar la explicación del tema de una multa que hay de la CNMC contra Audax, porque los cabrones han cogido lo que les ha interesado y no han cogido lo que Cosas de contexto, entiendo. bueno, no es que hayan sacado, han contado solo la mitad de los hechos, ¿sabes? Y entonces lo han respaldado con la mitad de los hechos, pero no han terminado de contarlo, ¿no? Y entonces voy a contar mi versión y luego ya a partir de aquí acabo, y el que quiera ver mi versión, pues que se venga a este vídeo y que la vea. Hace 3 o 4 años hubo un caso, cuando estábamos creciendo mucho, que unas compañías comercializadoras, competencia nuestra, denunciaron que nosotros les habíamos quitado 2.400 clientes antes de acabar el contrato. Eso es legal, no pasa nada. Pero cuando tú empiezas a crecer mucho, tu competidor, pues obviamente lo que hace es te denuncia, ¿no? Y eso... Porque le has robado un cliente. No, porque le robábamos bastantes, estábamos creciendo mucho en ese momento, y entonces le tocamos los huevos a grandes compañías y esas compañías pues nos pusieron una denuncia, ¿no? Entonces de los 2.400 casos que se estudiaron, aproximadamente 400 de esos 2.400 del medio millón de clientes que yo tengo en las compañías, 400 de ese medio millón, parece ser que había algún indicio de que no se habían tomado las medidas oportunas para asegurarnos de que ese contrato no era fraudulento. Y es importante entender que los comerciales que tiene Audax no son de Audax. O sea, yo trabajo con otras empresas, que esas empresas son las que me traen los clientes, ¿no? Entonces, nosotros normalmente vendíamos solamente a empresas, y hubo un momento en el que estábamos creciendo y vinieron unos comerciales y empezamos a vender doméstico, ¿no? Y en doméstico, el que sea del sector lo sabrá y lo entenderá, hay bastante más fraude que en pymes, ¿no? Porque en pymes es más difícil, pues al final, engañar a un empresario que engañar a una pobre mujer que tal, ¿no? Pero lo primero que quiero que se tenga claro es que ese comercial que engañó, si engañó, que ahora luego voy a acabar diciendo qué pasó con la multita de los huevos, no trabajaba para Audax, nunca tuvo contrato en Audax, no trabajaba en el equipo de Audax, y trabajaba en el equipo de Audax solamente vendiendo contratos para Audax, pero también vendía contratos para Endesa, para Naturgy, para EDP y para todas. Entiendo que el comercial de la electricidad puede vender los contratos de quien sea. Efectivamente, los comerciales de la electricidad venden contratos a cambio de una comisión, y venden para mí, venden para todos, ¿vale? Entonces, ese comercial no estaba en nómina de Audax y nosotros no sabíamos ni quién era. ¿Fue uno en específico que hizo? Bueno, hubo varios, porque comerciales piratas de doméstico hay bastantes, ¿sabes? El problema es que si tú contratas a uno y ese tiene subcontratado a otro, tú no lo ves como compañía. Pero no lo veo ni yo, ni lo ve Endesa, ni lo ve Iberdrola. O sea, al final es un problema endémico de este mercado, ¿no? Entonces, a raíz de una denuncia de un competidor,
nos instan esa inspección de 2.400 clientes. De esos 2.400 parece ser que 400 nosotros teníamos que haber puesto más medidas para controlar que ese comercial no haya engañado, ¿vale? Y a raíz de esos 400 nos ponen una multa totalmente desproporcionada de 9.200.000. Obviamente se nos queda cara de gilipollas porque ese comercial no trabajaba en Audax, vendía nuestros contratos y los de la competencia, que a su vez nos denunció, y yo decía, pero bueno, esto, ¿dónde está aquí la cámara oculta? Total, que nos meten la multa, obviamente pues con los abogados la recurrimos, ¿vale? Y en estos momentos, que es lo que me toca los huevos, estos cabrones que hacen los vídeos solo se han quedado en que me ponen la multa, pero en este momento está suspendida esa multa. Si ponéis Audiencia Nacional suspende la multa de Audax en Google, verás que esa multa está suspendida. O sea, no existe esa multa como tal, está suspendida. ¿Tiene una razón? No, ahora está suspendida porque es sin duda alguna desproporcionada, porque de esos 400 clientes seguramente, yo no te digo que alguno sea fraudulento, pero claro, por 200 clientes, obviamente lo primero que tengo que decir es que yo no estoy de acuerdo en que eso se haga, ¿vale? Y fruto de eso dejamos de vender clientes domésticos. Lo que se consiguió con esta multa, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, fue que Audax dejó de vender clientes domésticos y la empresa que nos denunció se salió con la suya, porque es la empresa que tiene los clientes y que no tiene ningún interés en que Audax venda clientes domésticos, con lo cual ellos ya consiguieron su cometido, que era que Audax dejara de vender. Eso, bajo mi punto de vista, no va a favor del consumidor, porque si muchas empresas que podíamos vender y ofertar a esos clientes dejamos de ofertar por el miedo a que nos metan 9 millones de multa por 200 clientes fraudulentos, pues eso va en contra del consumidor a todas luces y lo voy a rebatir donde sea, ¿no? Con lo cual ya el que me denunció ya se salió con la suya. Pero a partir de ahí pues hay una justicia que va por la vía administrativa, que nosotros lo estamos recurriendo, que a todas luces ya en la audiencia provincial nos han dado la razón porque nos han suspendido de forma cautelar la multa, ya no tenemos la multa en firme y obviamente el proceso sigue y veremos dónde nos lleva, ¿no? Pero ahora no existe una multa de 9.200.000. Entonces, por favor, los que hagan vídeos, y ahí sí que me voy a poner serio, que cojan toda la información, porque si solamente cogen la parte sesgada, me lo voy a tomar como algo personal, y si me lo tomo como algo personal, voy a poner a todos los abogados que tengo en la compañía a perseguir las gilipolleces estas, ¿no? Entonces, yo no tengo nada que ocultar y a ver, por eso estoy explicándolo, ¿no? Luego ya que salga un imbécil diciendo que si le parece bien o le parece mal que yo cobre consultoría, oye, mira, yo soy rico pero no soy gilipollas, ¿sabes? Entonces, yo creo que todo el mundo tiene que entender que yo contesto a todo el mundo en Instagram si me haces una pregunta, pero claro, si tú quieres que te haga un asesoramiento en específico para ti y para tu empresa, pues si te lo hago a ti, dejo de trabajar para las mías y obviamente te lo voy a cobrar, ¿no? Entonces ahí ya no me voy a meter si te parece justo o injusto, que te parezca lo que me dé lo mismo. Además, a ese tipo de gente no le quiero prestar más atención, ¿no? Pero sí que no quiero que se digan mentiras y si se cuenta una historia, pues que se cuente de principio a final. Y con esto acabo mi cabreo y empezamos con... Hostia, que hoy la conversación es calentita también, ¿eh? O sea, hoy venimos calentitos, hoy venimos a reventarlo. A ver, ¿quién has traído a la cantina de José? Pues hoy he traído a una persona que yo creo que es muy valiente porque vamos a hablar de un tema que es, bajo mi punto de vista, muy grave en este país, que es el absentismo laboral, ¿no? Y Manel, que trabaja en una mutua, ¿no? En concreto... En MC Mutual. En MC Mutual, y que es la persona asignada en una de mis compañías, que es La Sirena, para bueno, pues un poco ver y medir y controlar un poco el absentismo de mi compañía, que en nuestro caso es casi un 8% de la gente que trabaja en La Sirena, pues tenemos una media de absentismo del 7-8%, que es una media bastante habitual en el sector, no creo que sea algo en particular. No estáis peor que el resto, si te sirve de consuelo. Efectivamente. Y entonces vamos a intentar analizar
¿Por qué eso pasa? Porque el 8% de una empresa de 1.200 trabajadores, que si hacemos la multiplicación, pues son prácticamente 100 personas, están de baja, ¿no? Entonces, ¿pueden estar 100 personas malas de baja de 1.200? Difícil, ¿sabes? O sea, ¿pueden estar algunas personas de las 100 personas de baja verdaderamente enfermos y son incapaces de ir a trabajar? Seguro. O sea, el tema está entre el 0 y el 7 hay unos números que van bailando continuamente y que curiosamente pues dependen de unos factores tan importantes como la empleabilidad que hay en la zona. Entonces Manel, que es un crack en esto, lo va a explicar. ¿Qué condiciones entran dentro de...? Porque tú has dicho absentismo. Sí. Absentismo es no voy al trabajo, entiendo, ¿no? Sí. ¿Qué condiciones hay? Porque has dicho de baja, pero también es igual gente que dice, pues, no me apetece ir a trabajar. ¿Entra dentro? Yo considero absentismo laboral por enfermedad. Es decir, aquí no estoy contando pues una paternidad, una maternidad o un permiso porque llevo los niños al médico. Yo hablo solo de bajas médicas. Okay. Porque el absentismo que yo contemplo es ese. En realidad el absentismo es un poquito más, porque hay más absentismo, claro. Pero ya no hablo de permisos, de excedencias, etcétera, etcétera. Yo hablo solo de bajas médicas. Y lo que está claro es que se puede demostrar, lo que acaba de decir José, se puede demostrar que el absentismo no es 100% justificado. Concretamente en nuestro país no está 100% justificado por varios motivos, ¿eh? Pero ¿cómo lo podemos demostrar? Nosotros hemos visto fluctuar el absentismo y sabemos que es anticíclico con respecto a la empleabilidad, lo que acaba de decir José. Es decir, cuando el trabajador percibe que no hay riesgo de perder su empleo o que no tiene miedo a perder su empleo porque hay empleo en la empresa de al lado, por algún motivo esotérico, resulta que la gente se pone más enferma, es decir, las bajas duran más. A medida que, mientras no hay crisis, el absentismo sube. Y es lo que venimos sufriendo desde los últimos 10 años. Pon un ejemplo, porque antes me has dado un ejemplo que a mí me ha reventado la cabeza. Y antes me decía, hay más absentismo en Cataluña o en Madrid, sí, que en Andalucía o en Extremadura. La gente ¿Por la cultura o alguna razón? Bueno, la gente en Extremadura es una de las comunidades con menos absentismo de España. Que tú dices, aquí tenemos el tópico de que en el sur no sé qué... No se trabaja y tal, ¿no? Y al final van a ser los que trabajen más ahora. Muchas está por ahí abajo. Es todo lo contrario. En Extremadura y en Andalucía son las comunidades con menos absentismo de España. ¿Por qué? Pues probablemente porque si tú te quedas sin trabajo te va a costar más encontrar trabajo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Por más competencia o porque hay menos trabajo? Porque hay menos trabajo, generalmente. Eso es uno de los factores. De hecho, las comunidades... Bueno, yo creo que hay un factor todavía que afectaría mucho más al absentismo. O sea, tú coges a esa persona, la haces autónomo y al final ese tío deja de asistir, ¿sabes? Yo cuando atiendo a alguna reclamación o simplemente cuando hablo con alguna empresa, claro, yo lo que les digo, lo que es una constatación muy obvia es que un autónomo con la misma patología que una persona que no es autónomo, ese autónomo está trabajando en un porcentaje mucho más elevado que el trabajador con la misma patología. Que yo no digo que la gente tenga que trabajar enferma, lo que estoy diciendo es que hay límites, hay umbrales, ¿no? En el que hay un cierto nivel de curación en el que tú ya te puedes incorporar. Eso no pasa en la seguridad social. Un señor con un dedo roto, en la seguridad social te dan la baja. No te preguntan de qué trabajas, tú a lo mejor eres administrativo. Yo entiendo que si eres pianista, pues no puedes trabajar, pero si eres administrativo y estás con un dedo roto, el dedo pequeño, por ejemplo, de la mano que ni siquiera es la que utilizas, ¿realmente es motivo de baja? Pues no lo sé. Y todo esto está... Bueno, ya me has puesto un caso que hasta te lo puedo comprar. Mira, si tienes un ordenador y tienes que estar tocando, tira que te va. Pero es que hay gente que está en una recepción, ¿sabes? Y de repente te das la baja porque tienes un dedo roto y dices, chico, ¿me lo explicas? Es un poco... Y bueno, pues esto está ocurriendo. La realidad es que el sistema público de salud pues tiene muchísimas deficiencias y hay un absentismo provocado por las ineficiencias del propio país. Luego están las ineficiencias de la propia empresa, que es donde yo intento asesorar a los empresarios de que una vez asumido que tú, si estás en Cataluña, tienes que tener más absentismo que en Extremadura, y si tienes más mujeres, tienes que tener más absentismo que
que si tienes hombres. ¿Por qué? Pues porque, por desgracia, en este país hay todavía una brecha salarial entre hombres y mujeres. Suele ser que en la pareja el marido cobra más que la mujer, por lo tanto... Vamos a aterrizar el concepto este. Defíneme tu idea de brecha salarial. Porque yo estoy de acuerdo que la mayoría de los hombres cobran más que la mayoría de las mujeres, pero no tengo muy claro que eso sea una brecha salarial. Bueno, ya sé por dónde vas y no creo que no es por dónde voy, es lo que pienso, o sea, que puedo estar equivocado, por eso te estoy diciendo que me lo definas, porque a lo mejor... Yo te lo explico, a ver si es decir, una pareja deciden trabajar los dos, marido y mujer, pero trabajar 2 jornadas completas a lo mejor no es compatible con llevar el niño al colegio, con llevar el niño a las extraescolares, y uno de los dos decide trabajar a media jornada, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que ese problema lo tenemos las empresas. Yo creo que es un problema que tenemos que solucionar las empresas. O sea, la conciliación pasa porque el empresario entienda que tiene que conciliar. El problema es cuando tú tienes un restaurante y le tienes que decir a tus clientes que no vengan el sábado y domingo a comer, ¿sabes? O tienes un call center y le tienes que decir a tu cliente o a la ley que te obliga a tener un call center 24 horas abierto, que no es necesario que llamen a las 3 de la mañana, ¿sabes? Claro. Para justificar que no les ha llegado la factura. Y hay gente que llama a las 3 de la mañana. Entonces, a lo mejor hay que hacer entender a la gente que la gente tiene vida. O sea, yo entiendo que a todos nos gusta ir un sábado a comer al restaurante y que a todos nos gusta ir a comer un domingo al restaurante, y hay empleos que desgraciadamente la conciliación es muy complicada, pero yo o sea, es que, mira, ahí me voy a fustigar un poco, tío. No, te lo digo súper en serio, porque nosotros intentamos, yo siempre lo digo porque creo que no se puede pagar solamente a la gente con dinero, hay que pagarle con dinero, con proximidad a su casa, con conciliación y con una serie de... Este es uno de los temas que yo te quería explicar después, que es la clave. Efectivamente, pero coño, los empresarios venimos de una dinámica que nos da pereza cambiarlo, ¿no? Entonces, mis chicas de contabilidad pueden venir a las 7 de la mañana e irse a las 3 del mediodía. Perfectamente, porque para hacer la contabilidad, como si la quieren hacer, o sea, no estoy tan a favor del teletrabajo, porque yo creo que el teletrabajo precariza, y ahora luego si quieres abrimos ese melón, porque me mola que me den hate por eso, ¿sabes? Y precariza porque al final te pones a competir con países donde el coste salarial es mucho más bajo. Entonces, si tú estás en tu casa y ya te pueden controlar desde un ordenador, da lo mismo que tú estés en tu casa de aquí o estés en tu casa de Caracas, donde la gente cobra 150 euros. Y te puedo poner un ejemplo real de eso, de lo que estás diciendo, de que el teletrabajo puede unir a empresas de punteras en telecomunicaciones, por ejemplo. Puede unir a los trabajadores españoles, me refiero. Totalmente de acuerdo. Claro. Por eso te digo que el teletrabajo, contra quien va en contra, es contra el trabajador. O sea, parece una medida de conciliación, que no te digo que hasta cierto punto lo sea, pero si es un teletrabajo muy extenso, o sea, yo creo en el teletrabajo de hasta una cierta cantidad a la semana, ¿sabes? Pero si son 5 días de teletrabajo, creo que estás jodido como trabajador. Sí. De hecho, la mayoría de empresas que yo gestiono, por no decirte del 100%, en las que hacen teletrabajo, que son cada vez menos, nunca es el 100% de la semana, ¿eh? Siempre es 1 o 2 días a la semana. Pero yo no entiendo esta parte, ¿por qué es tan malo hacer 5 días de teletrabajo? No es que sea malo, es fenomenal. El problema es que te pones en competencia con un tío que vive en Caracas. El trabajador. Claro, o sea, imagínate, tú vienes a trabajar para mí y tú me dices, oye, yo quiero teletrabajar, vale, fenomenal. Tú me cuestas a mí en este país, para mantener toda la fiesta, 4.000 pavos al mes. ¿Vale? Y me haces un trabajo administrativo, edición o lo que sea. ¿Qué pasa? Que al final yo como empresario recibo inputs y ofertas de gente que me hacen tu mismo trabajo por 150 euros al mes. Entonces, ¿me lo explicas? O sea, llegará un momento que el empresario, el primero no le hará caso, el segundo no, pero el tercero, y da lo mismo si yo le hago caso o no, porque vendrá mi competencia y lo hará. Exacto. Alguno de mi competencia lo hará. Y entonces, cuando el de mi competencia lo haga y baje las ventas y te quite el cliente, yo estaré obligado a hacerlo. Con lo cual, ya no es un tema de que dependa de ti o de no,
sino que o le pones puertas al mar, que yo creo que es imposible, porque siempre vas a tener gente que lo haga, o realmente estamos todos jodidos. Entonces, cuando tú pones en competencia dos personas con las mismas habilidades, con costes notablemente diferentes, pues el que vale más está jodido. Es así. Pero entonces, como has dicho, estamos jodidos. No, pero el trabajo tiene que ser totalmente externalizable, no todos lo son. Claro. No, pero hay muchos y cada vez más tanto. que son Yo tengo un cliente que son consultores informáticos de alto nivel y trabajan para empresas de automoción, SEAT, Opel, etcétera. Y los consultores informáticos, los que mantienen ahora mismo la estructura en España, solo los mantienen porque hablan castellano e inglés. Pero la faena actualmente ya la están haciendo en India o en Argentina. Es decir, la estructura que tenían aquí montada ha ido desapareciendo porque como teletrabajan 5 días a la semana y al cliente le da igual si estás en Barcelona que si estás en Berlín, que si estás en Yo creo que el sector que más teletrabaja son los informáticos, porque además lo imponen por contrato, ¿no? O sea, yo vendré aquí con mi talento, pero teletrabajaré. Y eso va en contra de ellos, no tengo ninguna duda, porque al final hay un tío con el mismo talento que tú en India, ¿sabes? O sea, y nos estamos encontrando, no es bien del mismo tema, pero afecta en el tema del absentismo, porque hablando, por ejemplo, con La Sirena, me decían, claro, tenemos muchos problemas de selección de personal. Porque me encuentro con que la gente me exige no trabajar el sábado, no trabajar el domingo y hacer teletrabajo. Las nuevas generaciones lo tienen clarísimo. Ostras, sí. Sí, lo tienen clarísimo. Lo tienen clarísimo. Sí, pero ¿cómo vas a teletrabajar en un supermercado? Claro. En el tema de La Sirena es muy obvio que no, pero en otras empresas que no es tan obvio, es condición sine qua non. Oye, yo también quiero hacer teletrabajo, pero yo llevo 30 años trabajando y no se me ocurre exigir ciertas cosas hasta que no llevo cierto nivel tiempo en la empresa. Es ahora en la entrevista de selección, ya te dicen, pero no hay teletrabajo, no hay estas condiciones. No, prefieren irse a otro sitio. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas que tenemos, que es que hay más sitios donde ir. Es decir, por ejemplo, empiezo ya a rajar, si me dais. Sí, tira. Micro abierto. Escúchame, a partir de ahora viene lo interesante, chicos, ¿sabes? Darle like y campanilla. Hay veces que con toda la buena voluntad del gobierno ponen leyes, ¿no? Y dicen, esto vamos a hacerlo porque esto es mejor, ¿no? Por ejemplo, lo del salario mínimo interprofesional, ¿vale? Que todo el mundo cobre un determinado nivel de salario. Yo a priori no le veo mal que todo el mundo cobre más dinero, a mí me parece perfecto. A mí me parece bien. Pero ¿qué efecto secundario tiene esto? Que entre empresas de diferentes sectores los salarios están muy igualados por abajo, ¿vale? Si tú no necesitas mano de obra súper cualificada, estoy hablando por ejemplo de La Sirena, pero puede ser cualquier supermercado, cualquier tienda de ropa o cualquier mensajería. Bueno, hay muchos sectores donde prácticamente todos los salarios son los mismos. Y trabajo hay, porque no nos engañemos, el paro que tenemos en España no es real. Hostia, el titular, el paro que hay en España no es real. Preguntar a las empresas, tú tienes un montón de empresas. Yo tengo un montón de trabajos sin cubrir. Exactamente. No soy capaz de cubrir el 100% de mis trabajos y contrataría más trabajadores. ¿Sí? Sí, es así. Y eso es el 80% de las empresas hoy en día en España. ¿De un hueco que no puedas cubrir o que te cueste? Hostia, informáticos. ¿No encuentras informáticos? No. Pero sí hay informáticos a patadas, ¿no? Sí, que quieren trabajar 5 días a la semana, que no quieren que le vigile lo que haces. O sea, al final hay informáticos que trabajan y informáticos que... O sea, es muy complicado controlar eso. O sea, al final yo cobro por productos y por servicios, entonces yo tengo que justificar las cosas, ¿sabes? Bueno, en las tiendas tenemos lío para encontrar gente para despachar. La gente no quiere trabajar fines de semana, ni sábado, ni en La Sirena no se trabajaba domingo. Ahora se está empezando a abrir en domingo algunas tiendas, pero no se trabajaba ni domingo y nos costaba. Joder, en la obra tenemos un lío de cojones. Tú no ves a un español en la obra hace 15 años. O sea, los españoles que hay en las obras, el 98% tienen más de 50 años. O sea, a partir del 2008 no ha entrado un relevo generacional de gente que pinte, que ponga tochos, que ponga pladur. Esos no entraron. Todos son inmigrantes. Creo que en el podcast de Decowood
algunos comentarios ponían que sí que había lacadores de puertas. Y dijiste, no hay Claro, lacadores de claro. puertas en España. ¿Con qué edad? Ah, no lo sé. Claro, no, sí, claro que hay lagadores de puertas en España, por supuesto, solo faltaría. España es un lugar donde el emprendimiento y las micropymes han sido el sustento de la economía durante muchos años. Claro que han habido. El problema es que antiguamente el lacador, cuando se iba a jubilar, cogía a un aprendiz que podía permitirse el lujo de tenerlo por 600 euros pasándole la herramienta. Y entonces el tío podía permitirse el lujo de enseñarle. Hoy en día la diferencia entre un oficial de tercera, o sea, si tú llevas a un peón a la obra, no puede coger un taladro. Dime tú qué hace un chaval en la obra, dime tú qué hace un chaval en la obra sin poder coger un taladro. Y si no puede coger un taladro, ¿cómo le enseñas a utilizar el taladro? Entonces llega un día que pasas a oficial de tercera, no has cogido un taladro en tu puta vida y de repente te dan un taladro y te matas. Pues normal. ¿Pero esto es por ley? Es por ley. Por ley tú no puedes coger un taladro. No puedes, un peón no puede coger ninguna herramienta, ni una radial, ni un taladro. Ni un menor, ni un peón. Tiene que ser oficial, ¿no? Oficial de tercera. Sí. Y la diferencia entre un oficial de tercera y un oficial de primera son 50 euros. Entonces, claro, un oficial de tercera es un tío que no ha tocado un taladro en su puñetera vida y le tienes que pagar 1.500 pavos. Y un oficial de primera le tienes que pagar 1.600. Entonces, ¿es justo que se proteja para que no el menor no tal? Sí, está bien, pero claro, nadie quiere coger un menor. ¿Por qué la gráfica de desempleo de los menores es tan alta? Pues porque por 50 pavos cojo un oficial de primera. Es que un niño que acaba de salir de la FP no tiene ni idea. Entonces, deberíamos volver, yo creo que la figura del aprendiz es una figura básica para retomar la actividad industrial en España. Pero básica, vamos. O sea, yo salí de la carrera y me fui a hacer fotocopias, tío. O sea, y con todo el orgullo del mundo. Y oye, y me comía los turrones que no querían hacer los mayores, pero aprendí. ¿Por qué? Pues porque es ley de vida, y ya te lo he dicho muchas veces, que yo creo mucho en las leyes naturales. Cuando empiezas a modificar las leyes naturales con las leyes artificiales, pues entonces desvirtúas la realidad y pasa lo que pasa. Y lo que pasa es que nos estamos quedando sin industriales. No hay carpinteros. Coño, claro que habrá carpinteros. O sea, yo no estoy diciendo que no haya carpinteros, te estoy diciendo que no hay relevo generacional de los carpinteros en España, y que acabas viendo una carpintería que se llama Pedro Jiménez, y que Pedro Jiménez es chino. ¿Sabes lo que decir? O sea, y no pasa nada, que yo aprecio mucho a los chinos, pero... Te pongo un ejemplo. El paro, el 7% de paro que se supone que tenemos, no responde a las necesidades que tiene España de selección de personal. Y no solo es mano de obra cualificada, hay no cualificada también, y no se cubren estos sectores. Seguramente lo que dice José del relevo generacional es unas explicaciones. Yo escucho una vez al ministro de Trabajo danés, y explicaba que el paro en Dinamarca se paga, es mucho más garantista que aún el nuestro, ¿no? 2 años de paro, 3 años de paro, no me acuerdo, y al 100% del sueldo y tal. Y decían, hostia, ¿esto cómo lo sostenéis? Dice, bueno, pues porque en Dinamarca, por ejemplo, si tú estás de paro, tú cobras. Pero el paro no es una oficina de paro. ¿Cómo el paro es Servei Català de Col·locació o el INEM, el Instituto Nacional de Empleo, ¿no? O sea, es una empresa que te da trabajo, se supone. Pues en Dinamarca funciona, es realmente así. Entonces, tú eres un obrero de la construcción que estás en paro, llevas 2 meses en paro y te ofrecen un puesto de trabajo para trabajar en una residencia de ancianos, y lo tienes que coger. Te hacen un curso de formación y te vas a ocupar un puesto en una residencia de ancianos. Porque eso culturalmente es así, y si tú renuncias, eso es una lacra social, no sé cómo decirlo, culturalmente está muy mal visto, no puedes renunciar. Pues así sí que se cubren todas las vacantes que hay, pero aquí hay trabajos que nadie quiere hacer. Y luego además hay un tercer factor. Es que yo creo que la gente se toma el paro como una excedencia. Correcto. O sea, yo conozco gente y que le reímos las gracias, y que me parece, o sea, yo no he cogido el paro en mi vida. Yo creo que el paro es un gran privilegio que tenemos en una sociedad civilizada como España, para que la gente que se queda sin trabajo pues no tenga un problema económico. Pero claro, es que la gente trabaja 4 años y se pilla 1 año de paro. Y dice, año full free, ¿sabes? Es como las vacaciones de cada 4 años, tío. Entonces me parece muy loco. A mí me han llegado a decir que el pliego del trabajo finalizó
porque tengo 2 años de paro que son míos, ese paro es mío. No, eso es un colchón que tú tienes por si te quedas sin trabajo, no es una cosa que tú tengas que consumir necesariamente, ¿no? Bueno, en fin, la gente le da un poco la vuelta a... Sí, pero fíjate, si eso que no consumes necesariamente te lo dieran y te lo pusieran en el plan de pensiones, tendrías un aliciente para no consumirlo. Bueno, no me parece mala idea. ¿Sabes? Porque sí que es cierto que lo pagas. Pero claro, como si no lo consumes, se lo funden en gilipolleces, en plan, vamos a comer gambas, pues digo, pues me lo fundo. Entonces, claro, a partir de ahí también es un poco de qué se hace con la pasta que nosotros, cada uno de nosotros, entregamos de nuestro salario, ¿no? Entonces, tú sabes que hay una parte de tu salario que se dedica a formación, que prácticamente el 80% de esa formación no se consume y como que se volatiliza ese dinero. O sea, oye, pues si realmente el 80% no se consume, pues bajar la cuota, ¿no? Claro. ¿No sería lo justo? Oye, este año el 80% no se ha consumido, vale, pues el año que viene lo que no has consumido, pues no tienes que pagarlo, ya has hecho el colchón, cabrón, ¿sabes? No vayas, ¿no? Es que esto en una cantina de cuñados lo solucionamos, ¿no? Sí. Claro, pero mola que no se consuma y que eso no se sepa dónde va. ¿Dónde va eso? ¿Sabes? Es una fiesta, tío. Pues eso, y el problema que tenemos volviendo al tema del asentismo es ese, que hay pocos alicientes que te... ¿Cómo funciona? Para que todo el mundo entienda cómo funciona cuando tú te sientes mal, qué haces, quién te da la baja, de quién depende, qué aliciente tiene esa persona para darte el alta. Claro. Una cosa es cómo funciona el sistema y otra cosa es qué puede hacer el empresario. Yo siempre lo he dividido, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema? El sistema está actualmente muy pervertido, muy adulterado. Es decir, los médicos de cabecera, para empezar, por mucho que digamos, a mí me parece bestial lo que están haciendo. O sea, visitar a un paciente cada 6 minutos a mí me parece una brutalidad. Cada 7 minutos. O sea, ¿qué le quieres pedir a ese hombre o a esa mujer? Que encima lo haga de manera eficiente, a mí no me parece normal. No. ¿Qué hacen? Pues dan las bajas y ya se verá. Hoy día, todas las medidas que están aplicando, tanto en el gobierno de la Generalitat como en el gobierno de Madrid, van enfocadas a agilizar los problemas que tienen los médicos de cabecera, pero no a cortar las bajas. Aparte, el médico de cabecera es un tío que da bajas, pero que también atiende a una persona que viene con una gripe. Claro. O sea, que es el mismo. Y nadie controla al médico ese que empieza a dar bajas así a diestro y siniestro. ¿No tienen como un cupo o alguna cosa? Bueno, mira, en las mutuas nos dedicamos a controlar a los médicos de cabecera. Es decir, nosotros controlamos las bajas que se alargan injustificadamente. Pero si lo piensas fríamente, esto no tiene ningún sentido. Es decir, que la Seguridad Social nos contrate a las mutuas para que controlemos a la Seguridad Social, si lo miras así un poco, si viene un marciano y se lo explica, no lo entiende. No, lo lógico sería que la mutua diera el alta y la baja. Por ejemplo. O que la Seguridad Social diera el alta y la baja. Pero que la Seguridad Social dé el alta y la baja y que busque a alguien que... ¿Sabes cuál es el aliciente de las mutuas para controlar al otro? Que la mutua está pagando. Que la baja la paga la mutua. Que la paga la mutua. ¿Sabes? Entonces dices, chicos, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? El sistema es de una perversión increíble. Entonces, ¿qué pasa? Pues ocurre que el médico de cabecera, bueno, todas las medidas que hay son para dar la baja por teléfono, para que no tengan que hacer trámites burocráticos, para agilizar la tarea del médico de cabecera, pero no van en... ¿Quieres que hagamos un pequeño inciso y explicamos de dónde viene la historia de las mutuas y cómo funciona el ingreso de la mutua? Venga, ¿te lo explico o lo explicas tú? Yo te voy a contar la versión que sé, vale, que me gustaría que la cotejaras tú porque a lo mejor estoy equivocado. Pero a mí, o sea, al final las mutuas viene de... ¿La mutua es como un médico privado? No, la mutua es originalmente viene de los diferentes sectores. Todavía existe la mutua de abogados, la mutua de ingenieros, la mutua del metal. ¿La vuestra cuál sería? La del metal. Pues mira, todas las empresas asociadas al metal pues tenían una mutua, ¿vale? Y entonces esa mutua pues hacía diversas cosas. De hecho, las grandes aseguradoras eran como hermanas de las mutuas. Mafre salió de la mutua de Fremap, ¿no? Fremap salió de Mafre, sí, exacto, ¿no? Sí, o sea, eran como hermanas. Catalana Occidente
salió de Asepello. Correcto. ¿Sabes? Entonces, en los grandes núcleos de población habían grandes mutuas que a su vez tenían como una especie de hermana filial que era la gran aseguradora, ¿no? Entonces, para darle garantía y cobertura a los trabajadores de ese sector, se generaban tanto las mutuas como las aseguradoras, ¿vale? Bien, hasta ahí bien. Y eso fue un modelo que funcionó en los años 1800 y tal, y que fue el origen de todo esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la sociedad evoluciona y se genera... Párame cuando crees que me he equivocado, porque yo puede ser que me equivoque, vale. Y no quiero liarla. Entonces, a partir de ahí la sociedad evoluciona, se genera la seguridad social, tal, y la O sea, no había seguridad social antes. No. Las mutuas son previas a la seguridad social. Efectivamente. La mutua es como lo primero. Claro. Sí, fue el primer invento para darle cobertura a unos trabajadores. Imagínate el río, las primeras empresas textiles, hay 2 o 3 empresas por allí cerquita y deciden pagar a medias un servicio médico para sus accidentes de trabajo. Es un servicio mutuo. Que lo pagaban los jefes, Lo pagaban los empresarios. para sus trabajadores. Para sus trabajadores. Claro. Eso es el embrión de una mutua. Es un servicio mutuo de esas 3 empresas, por eso el nombre. ¿Y esta gente iba al médico? ¿El médico existía como tal? ¿O Había unas, iba a la en el mutua? año 1900, que es la primera mutua, el servicio público de salud era... Claro, no había era- hospitales. no te sé claro. decir si inexistente, pero muy rudimentario. Claro, era un poco la garantía que daba, o sea, antiguamente, sobre todo en las empresas textiles estas, tú imagínate que te montaban una colonia textil en medio de un río, arriba de todo, al lado de la Cerdaña, que para bajar a Barcelona te coger un burro y venir caminando 3 días. Entonces, pues oye, contrataban un médico, entonces entre 2 o 3 empresas, pues pagaban al médico, pues para cuando pariera la mujer del no sé quién, para cuando se ponía malo el no sé Y qué. el médico era el que se movía por el pueblo, ¿no entiendo? Efectivamente, Sí, sí, sí. efectivamente, y este era como el que daba asistencia y tal. Pues seguramente a raíz de eso alguien debió pensar, oye, pues si se mata uno, que tenga un seguro de viudedad la persona, y a partir de ahí salieron las aseguradoras. Y eso fue el origen un poco, y por eso están como en paralelo las dos, ¿no? En la zona de Cataluña están estas dos grandes, en la zona de Madrid pues está Mapfre y Flemap. Y eso fue un poco el origen. Después la sociedad evoluciona, el Estado empieza a absorber esas coberturas sociales hacia los trabajadores, y entonces las mutuas quedan ahí como en una zona como de nadie. O sea, si tú eres ingeniero, puedes no pagar autónomo. Si tú eres ingeniero, puedes no pagar autónomo. Tú pagas el MUPITI, que es la mutua de ingenieros, y entonces solamente puedes hacer trabajos de ingenieros. Si tienes una sociedad limitada donde haces solo trabajos de una SLP, una sociedad limitada profesional, y tu actividad es ingeniería, pagas tu MUPITI, que es infinitamente más barata que la seguridad social, y que no es un esquema Ponzi, sino que tú vas poniendo pasta ahí y luego te queda un dinero en el Destoy, y la sociedad del MUPITI se encarga de invertir ese dinero para que se supone que al final de tus días tengas una jubilación más Es la digna. diferencia de la seguridad social, es lo que dices, es como una alternativa. Claro, el tema... Actualmente no, actualmente solo en el caso de los ingenieros, de los abogados, de los médicos propiamente dicho. O sea, hay en alguna algunos- excepción. en algunos Solo gremios algún es- gremio queda, pero Pero ¿se podría llegar a abrir una sociedad mutual de un sector todavía? O sea, ese melón, esa brecha está abierta. no, Esto se habló no estoy seguro. cuando Javi Linares dijimos la mutua de los youtubers. ¿Te acuerdas? Ahí puede ser muy pionero y legalmente a lo mejor aún se puede, pero yo sí que te digo que de las centenares de mutuos que había hace 80, 90 años, hoy día solo quedan 18 en España, y toda la legislación y todo el poder va a la concentración. O sea que tú irías ahí muy a la contra, pero bueno, tú eres muy pionero en muchas cosas, atrévete. Es que yo si pudiera estaría en el MUPITI. El problema es que tengo que estar en el MUPITI y en la seguridad social. Entonces no tiene sentido ya pagar 2 cosas a la vez. Lo que sí que... Perdón, en el MUPITI tú cuando vas pagando tu cuota PPP te jubilas con 65 años Sí. y el MUPITI te paga tu jubilación. Sí. Vale. Sí, sí. Y no te la paga la seguridad social. No, porque tú no has cotizado a la seguridad social. La seguridad social no te debe nada tampoco. Has medido tu dinero en otro sitio. Lo que es importante es que lo que ha dicho él es todo correcto. La ley de la seguridad social no es hasta los años 60, 60 y pico, ¿vale? Y a partir de ahí ha habido una regulación, es decir, las mutuas que éramos unas entidades que vivíamos del dinero público,
porque cotizamos, o sea, la Seguridad Social nos paga las cotizaciones a la Seguridad Social. O sea, a ti te quitan dinero de tu nómina y entonces tu empresa está asociado a una mutua. Todas las empresas tienen que coger una mutua. Entonces, tú no lo sabes, pero tú estás trabajando en Carrefour y Carrefour tiene la mutua Sepello, o tiene la mutua Fremap, o tiene la mutua no sé qué. O MC Mutual. O MC Mutual, que también lo hacen muy bien. Entonces, ese dinero que te quitan de la nómina, el Estado se lo da a ellos. Y entonces ellos tienen 100, 200 o 300 millones para hacer la cobertura de tus bajas. Tu baja, para pagar, si por desgracia hay un accidente mortal, pues para pagar la indemnización y tal. Pero ¿qué pasa? Que también hacíamos actividad privada, como bien ha dicho él. Teníamos aseguradoras o teníamos sociedades de prevención. Sociedades de prevención. Y eso chocaba, porque había conflicto de intereses. Yo con dinero público estaba haciendo reconocimientos médicos. Bueno, ahora yo te voy a contar la pirulilla que hacían, porque él no te la va a contar. O sea, yo cuando me metí en el servicio médico fue porque compré la sociedad de prevención de Asepello. Entonces, claro, Asepello es una mutua bastante grande que tenía una sociedad de prevención que era bastante grande. Entonces, la sociedad de prevención da un servicio de prevención que es obligatorio. ¿Vale? Y si tú eres una gran empresa, pues tienes que tener el servicio de prevención incluido, ¿no? Y eso te vale 5. Pero claro, la mutua le interesa que tú estés en su paraguas de mutua, con lo cual es capaz de decir, bueno, vamos a hacer una cosa, tú estás en mi paraguas de mutua porque eres una gran empresa y me retribuyes con los miles de trabajadores que tú tienes, me ingresan en mi cuenta de mutua y yo a cambio pues te dejo contratar a mi sociedad de prevención en vez de por 4, por 3. Y entonces, ¿qué pasaba? Que habían 4 pringaos teniendo sociedades de prevención privadas que estaban ya hasta las pelotas. Porque, claro, no podían hacer a algunos clientes porque las de las mutuas le hacían dumping claro, todos los días. Claro. ¿Sabes? Entonces, salió una ley y dijo, a tomar por culo, señores, ya está, las sociedades de prevención no pueden estar bajo el paraguas de una mutua. Y ahí se lió la de San Dios y fue cuando pues salió todas las sociedades de prevención, incluida la mía, yo la compré. Y bueno, se convirtieron en empresas privadas que competían contra empresas privadas en igualdad de condiciones. Y ahora las mutuas ya solo hacemos de mutua, es decir, dinero público. Ni tenemos actividad privada, ni tenemos servicio de prevención. No tengo muy claro que seáis funcionarios. Bueno, no se sabe bien. Estáis en una zona de... Venimos de un histórico de empresa privada, pero estamos sometidos a la ley del sector público, congelan el IPC de los funcionarios, a nosotros también nos lo congelan. Pero yo oficialmente mi contrato sigue siendo un contrato privado, no soy funcionario. Es lo más raro del mundo, o sea, sí. Ellos gestionan dinero público desde una entidad privada, pero ellos tienen las garantías y los prejuicios de la sociedad pública. O sea, es algo muy loco. O sea, cuando cobran menos que en la privada porque son regidos por las leyes públicas, gestionan dinero público, es una sociedad privada. O sea, si viene un marciano le revienta la cabeza, ya te lo digo. Pero la gente que paga su mutua, que tienen un médico privado. Esos son mutuas. No, esos son mutuas privadas. Es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Y esto es una mutua pública? Esto es una mutua del trabajo, ¿no? Ahora nos llamamos mutuas oficialmente mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Okay. Y ya te digo, tú no puedes ir a un centro médico mío y decir, hazme una resonancia que te la pago. Yo no te la puedo hacer. Eso tienes que irte pues a Deslas, a DKV, a la mutua privada. Vale. Que también se llaman mutuas porque, como ha dicho José, venimos de lo mismo, eran las mutuas, pero nos obligaron a separarnos y a diferenciar las sociedades y ahora no tenemos nada que ver, ni son los mismos dueños, ni nada. O sea, lo que has dicho de la prevención de riesgos. También, fuera. Eso fuera. ¿Esa es la privada? No. No. Es otro tercer. Eso es un tercer lineal, sí. ¿Y ese cuál es? Bueno, tú por tener una empresa tienes que garantizar que tus trabajadores tienen que estar formados, tengan que tener salubridad en el puesto de trabajo y tienes que hacer un sistema de prevención. O sea, si tú tienes una máquina que se puede cortar la mano, pues tienes que formar al trabajador para que no se corte la mano y después tienes que darle los EPIs, todas esas cosas asociadas a la prevención de riesgos laborales, pues lo hacen las sociedades de prevención de riesgos laborales. Como empresario contratas entonces a una de estas empresas. Estás obligado. Que te va a hacer estas cosas. Te viene uno y te dice, ¿todo el mundo está obligado? Todas las empresas. Todas las empresas que tengan al menos un trabajador. Me hacía gracia uno que salía en un reel, no sé, un reel o un short de YouTube que decía, claro, no, eso fue ayer viendo al Gaitán, porque estaba el Gaitán y salió del Frente Obrero y tal,
que ahora supongo se quiere presentar a las elecciones y se está como blanqueando el ano, ¿sabes? Está ahí como quedando de guays para que la gente lo vote, ¿sabes? Para vivir del cuento. Y entonces el tío decía, no, porque yo soy trabajador y tal, y decía Gaitán, dice, enseña las manos, enseña los callos, y el tío así, ¿sabes? Ese tío no ha trabajado en su puta vida, ¿sabes? Y claro, dice, porque yo soy autónomo, ¿sabes? Digo, no, autónomo no, da un trabajador y empiezas a pagar prevención y empiezas a pagar todo, va la seguridad social, y entonces ya luego vas y dices que los empresarios somos el anticristo. ¿Sabes qué pasa? Que la línea entre autónomo y trabajador es tan escueta que de repente un día eres autónomo y al día siguiente eres empresario. Entonces tú no puedes, yo defiendo a los autónomos porque yo creo que es el eslabón más débil de la cadena. Totalmente. Y creo que los están fulminando. Pero es que la diferencia entre un empresario de 3 trabajadores y un autónomo no es ninguna. De hecho, yo creo que hay como una especie de gráfica de caída. O sea, tú eres autónomo y te puedes medio ganar la vida, eres empresario con 5 trabajadores y estás hundido en la miseria, ¿sabes? Y la de asunción de responsabilidades que coges es alucinante. Efectivamente, o sea, si eres empresario tienes que tener 1000, porque es que para tener 15 eres un desgraciado. Entonces, hostia, dejemos ya de criminalizar a los trabajadores que tienen 8 trabajadores, joder, me cago en la puta, a los empresarios que tienen 8 trabajadores, que están igual de jodidos que los autónomos, tío. O sea, parece que el autónomo es bueno, la figura del tal, no sé qué, no sé cuánto, y después tienes un trabajador y dejas de ser la misma persona. Pues no, tío. De hecho, hay un montón de empresas que, para no hacer la figura jurídica que tú acabas de explicar, prefieren hacer todos autónomos para evitar todo este tipo de problemas. Y esto es un fraude de ley, en realidad. Hay una multa del carajo. Claro, pero para evitarse todos estos problemas, la gente pues va siempre en el filo de la navaja, ¿no? Ya. Es un drama. Entonces, para acabar con el tema de las mutuas colaborativas de la seguridad social, ellos recogen un dinero y entonces ellos con eso sufragan pues todos los percales, con lo cual es la forma que tiene la seguridad social de autovigilarse, ¿no? Como ellos pagan, pero lo curioso es que lo que les sobra le ajustan el presupuesto. Que eso ya también es un poco pervertido, ¿no? A ti te llegan 300 kilos y si no te gastas 300 kilos, al año siguiente te dicen, ¿cuánto te has gastado? 270. Entonces dicen, pues a lo mejor te pueden bajar un poco la cuota, ¿sabes? Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues se lo gastan. O sea, no sabemos en qué, pues se lo gastan. Siempre, curiosamente, ese presupuesto encaja tú. Oye, es algo... encaja o sube, ¿sabes? Históricamente ha sido siempre así y cada vez estamos más controlados. Y ahora ya, básicamente... Sí, pero no somos funcionarios, pero estamos muy cerca ya de estar dentro del sistema. Pero bueno, ¿quién te controla los gastos de una mutua? El día que empiecen a hacerse auditorías de los gastos de la mutua, yo creo que saldremos en globo en toda la Comunidad Europea, ¿eh? Ahora mismo, por ejemplo, nos han metido en tablas salariales, por ejemplo, que son que los funcionarios... Si el problema no es por lo que os pagan a vosotros, si el problema es por lo que sobra. ¿Sabes? O sea, al final el dinero no os llega a los currantes de las mutuas. Ya. Puede ser. Yo creo que... El dinero al final, cuando hay que cuadrar el presupuesto, no te suben el sueldo a ti, no te dan un bonus. A mí me parecería bien, ¿eh? A mí me parecería bien que tuvierais objetivos en base a la eficiencia del sistema, pero yo creo que al final se acaban gastando en soberanas gilipolleces solamente por el mero hecho de no reducir el presupuesto al año siguiente. Puede ser. Lo que sí que es realidad y que por eso aún nos mantienen es que está comprobado, cada año se salen las estadísticas, es que una patología en la mutua dura por accidente de trabajo, me lo invento, 15 días, la misma patología en el Servicio Público de Salud dura una semana más o 2 semanas más. Totalmente de acuerdo, eso también es cierto. O sea, las mutuas, aun siendo algo ineficientes, son 100 veces más eficientes que la Seguridad Social. Así, y ese es el titular radical, ¿sabes? Pero bueno, eso que os pasa a vosotros también le pasa al Ministerio de Defensa, que les asignan un presupuesto y que si a final de año no se han consumido, pues al siguiente año alguien revisa el presupuesto ese. Entonces dicen, ¿para qué te vamos a dar 100 si te has gastado 70? Te damos 70. Entonces, como nadie quiere que le bajen el presupuesto,
Eso pasa en la administración pública, en el ayuntamiento, en todos los lados. O sea, los presupuestos anuales tienen eso. Entonces, deberían asignarse, yo creo, es un sistema a revisar. Es un sistema a revisar desde el inicio hasta el final. ¿Pero alguien quiere revisarlo? Pero no lo quieren revisar porque en este país, bajo mi punto de vista, solo hay dos cosas que saltan las alarmas. Solo hay dos magnitudes que hacen saltar las alarmas. Se aumenta el paro o se aumenta la inflación. Pero el absentismo, que debería de ser igual de grave o más, porque va directo al fondo de pensiones, porque al final lo pagan las mutuas, que es con dinero de la seguridad social, es dinero de todos nosotros, es decir, son impuestos, son cotizaciones. ¿Qué ocurre? Que si una empresa tiene una persona de baja, la gran mayoría de empresarios que hacen, la sustituyen a esa persona. Por lo tanto, ¿qué pasa si tú sustituyes a esa persona? Que baja el paro. Es decir, para una baja tienes 2 trabajadores. O sea, para un mismo puesto tienes 2 trabajadores. O sea, con lo cual el absentismo es guay. Es guay. Para el sistema es guay. Para el trabajador lo hundes, pero para el sistema es guay. Y para el trabajador... La persona directamente la encasillas en otro sitio, ¿no? Y ya no te cuenta aquí, ¿no? Lo has quitado. Bueno, si estaba en el paro, ahora está contratado. Claro. Y está sustituido. O sea, está como fuera, pero lo has quitado aquí. Claro. Lo has quitado de la parte del pastel donde no te interesa que esté. Exactamente. Y como la prensa, quien sea, no sé quién es la culpa, pero no se habla de absentismo, se habla de paro y se habla de inflación. Pero los niveles de absentismo estratosféricos que se tienen, de momento parece ser que no es un problema. Eso es uno. Luego, no hay ningún, que yo sepa, boceto, ni proyecto, ni anteproyecto de ley, ni a corto ni a medio plazo, que vaya en la línea de vamos a reducir el absentismo. No se ve nada y no se ve ningún escenario a corto plazo de que el absentismo vaya a bajar. Nos están amenazando que si la guerra de Israel, que si la guerra de Ucrania, que si vienen vacas, ¿dónde están las vacas más grandes? De momento todo va hacia arriba. Por lo tanto el absentismo solo hace que aumentar. Y una incongruencia brutal que tenemos en este país es que los médicos de la Seguridad Social los paga la Generalitat o la comunidad autónoma donde estén trabajando. Pero las bajas es dinero de la Seguridad Social, que eso viene directamente del Ministerio de Madrid, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El médico de la Seguridad Social, el médico del ambulatorio, tu médico de cabecera, su salario es el funcionario por un lado y luego su parte variable, sus incentivos, suelen ponerles pues para que recete medicamentos genéricos, para que intente escatimar alguna prueba, si no la podemos ahorrar, pues todo eso que va a favor del presupuesto de la Generalitat, pero no hay ningún aspecto que afecte a su variable que sea vamos a cortar las bajas, porque las bajas no las paga la comunidad autónoma, las paga el gobierno central. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces es un sistema que se retroalimenta. Es perverso en origen ya. Pero, y si me permites, contra esto no podemos hacer nada. ¿Contra esto quién puede luchar? Pueden luchar las grandes asociaciones de empresarios que puedan presionar al gobierno, pueden los propios partidos políticos que elaboren alguna iniciativa, que ya hemos visto que no tienen ninguna intención de hacerlo, por el mismo motivo por el cual no se regulan las pensiones. ¿Quién se atreve a regular las pensiones si son un montón de votos, ¿no? Pues todo el mundo sabe que el sistema de pensiones en algún momento esto colapsará, pero nadie se atreve a meterle mano pues porque son un montón de votos. Pues más o menos lo mismo. Bueno, le han poniendo parchecitos, ¿no? Vale, exacto. Le han poniendo parchecitos y luego le ponen nombres curiosos como impuesto contributivo de ¿cómo lo han puesto? Impuesto, impuesto amigable para las pensiones de los colegas, ¿sabes? Se inventaron también un fondo, el fondo de pensiones, o no sé cómo le llamaban, y ya se lo han ventilado también, ya está cero ese fondo. Claro. No, es tan sencillo como que pongan levanten toda la economía sumergida que hay en este país. Por ejemplo. ¿Sabes? Que pongan a la gente que está trabajando en B a trabajar en A y que contribuyan. Claro, por ejemplo. A eso nos persiguen, tío. ¿Por qué? ¿Por qué no los persiguen? Bueno, porque hay paz social. Eso me imagino. Ya está guay. Si realmente hubiera un 7% de paro o un 10% de paro como hemos tenido, estaríamos a hostias. Claro, pero como no pasa nada, pues ya está. Estaríamos a hostias. Pero es lo que yo digo, contra esto, aparte de las grandes asociaciones, los sindicatos, por ejemplo, que tienen un papel muy importante, pero tampoco les interesa
encabrear a sus propios abonados, ¿no? Pero si quisieran, oye, vamos a luchar contra esto del absentismo, que va en beneficio de todos, ¿no? Pero ya te digo... No tengo ninguna duda, es como cuando viene tu vecino del quinto y te dice que tiene la luz empalmada y que no paga la luz. Y tú vas y le ríes la gracia y no sabes que estás pagando el 14% de más en tu recibo porque el gilipollas ese está enchufado a la luz, ¿sabes? Pues es lo mismo, el absentismo va en contra del sueldo de los trabajadores. Claro. ¿Así? Y si el absentismo es real. Obviamente, o sea, nadie está diciendo que un tío es decir, que tenga un brazo roto, ¿sabes? Vaya a levantar peso. O sea, que para eso estamos, o sea, el que está malo, está malo, el que está enfermo, el que está incapacitado, lo está. Pero hay muchísima picaresca en este sentido. Entonces, yo lo que sí que les aconsejo a las empresas, porque aquí lo fácil es cabrearse, lo fácil es ir a medidas coercitivas, ir a medidas contundentes, exigirle a la mutua, me tienes que perseguir a la gente, no sé qué. Bueno, esto tiene el recorrido que tiene, que es a muy corto plazo, ¿vale? De hecho, el 80% de las bajas son de menos de 10 días. Ahí no da tiempo ni de llamar a la gente. Entonces yo siempre digo lo mismo, ¿qué diferencia a tu empresa que todo el mundo al más mínimo síntoma se coge la baja de la de al lado que se toman un gelocatil y van a trabajar por el mismo síntoma? Piensa que a lo mejor tú como empresario puedes hacer algo ahí. Porque si en tu empresa a la más mínima se van al médico y en la otra no, y las dos son empresas que venden ropa... ¿Y esto que hace Mercadona, corrígeme si es verdad o no, porque creo que puede ser un bulo, de que dice que tienen 2 bonus, pero con que cojas un día de baja al año ya no cobras el bonus? Bueno, es un bonus voluntario de la empresa que dicen, oye, yo te voy a hacer un bonus por productividad, y parte de la productividad es que no cojas la baja. Mira, es una buena pregunta. Yo el caso de Mercadona exactamente no lo sé, pero yo tengo muchos clientes del nivel de Mercadona que han tratado de poner algún tipo de bonus o lo tienen todavía. Cualquier medida que se ponga, esto es muy triste, pero cualquier medida tiene el recorrido que tiene, es decir, un año y medio, porque acaba convirtiéndose en un derecho adquirido, casi todas, ¿vale? Y además los bonus personales, si tú en todo el año no te coges ningún día de baja, 1.000 euros más a final de año. Eso ahora mismo ya empieza a haber sentencias que dicen que es ilegal porque se considera discriminatorio, ¿vale? Porque no puedes hacer bonus a persona, digamos, ¿vale? Pero sí que tengo algún cliente que está empezando a hacer bonus globales. Quiero decir, has dicho antes la sirena, yo estamos al 7 y pico % de absentismo. Pues, oye, si en el año 2025 yo pongo como objetivo un 6% de absentismo, mientras no lleguemos al 6% de absentismo, todo el mundo tiene X dinero más. Pero todo el mundo, no una persona en concreto, ¿me explico? En el momento en que pasemos del 6%, nadie lo cobra. Esto es una medida un poco más efectiva que está teniendo determinado éxito. Pero también, ya te digo, todas estas medidas acaban diluyéndose y al cabo de 2 años el jefe de recursos humanos ya tiene que estar pensando en otra cosa nueva. Ahora con empresas estamos haciendo de todo, estamos haciendo campañas de hábitos saludables, campañas contra el estrés, motivar un poquito por ejemplo, el envejecimiento activo. Las empresas están envejeciendo, España está envejeciendo, cada vez somos más mayores. Las personas de 50 años vamos a tener bajas, porque estamos más cascados que los de 20 años. Pues estamos intentando educar a la gente a que se cuide, a que no... Nosotros cuando teníamos 20 años, nuestros padres tenían 50 y nos parecían unos abuelos. Hoy día una persona de 50 años o de 60 años es una persona perfectamente sana, pues, pero también tiene que ser activa laboralmente. Pues se está trabajando en que la gente cuide de su salud, tenga mejor percepción de sí mismo, y esto redunda en menos absentismo. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que estamos buscando la manera de que culturalmente la gente tenga ganas de estar bien y que por lo tanto pueda trabajar, y que eso es un síntoma de salud. Es decir, influir en la cultura de la empresa, influir en que a largo plazo yo no tenga por qué cogerme la baja. Es muy difícil, y sobre todo es muy difícil si el propio empresario no lo ve claro. Esto, si no emana de arriba, es muy difícil. Esto no va a emanar de abajo, eso está claro. Y más en este país con la picaresca que hay. Yo comentaba con una persona de La Sirena, que es un responsable, que me decía, es que voy a hablar con mis compañeros de Noruega y les pregunto sobre el absentismo, les pregunto sobre cómo lo hacen para gestionar, y me responden
que el absentismo no se hace nada, si está de baja es que está enfermo. Y digo, ¿cómo? Oye, ¿a ti no te pasa igual? Y digo, no, a mí no me pasa igual. Si yo le pego la bronca a una persona o le pego la bronca o le deniego un cambio de turno, se me coge la baja por depresión. Eso allí no es concebible, ¿vale? Y en Noruega, por el tipo de país que es, tienen más absentismo que en España. Por las condiciones de trabajo, por el clima, por muchas cosas, les corresponde tener más absentismo que en España. Pero claro, ellos lo tienen sin picaresca. Aquí tenemos alargamientos injustificados constantemente. Cuando dices que les corresponde, es que, por ejemplo, si aquí estamos en el 7, allí igual están en el 10. Bueno, a lo mejor están en el 7 igual, pero es real. Vale. Aquí nos correspondería estar en el 4. Ok. Allí no hay necesidad de ir confirmando con una mutua que porque esta baja, porque un esguince que se supone que tiene que durar 15 días, lleva 21 días. Pues si allí dura 21 días, es que ese esguince se ha complicado. En los momentos donde ha habido realmente crisis, ¿hasta qué punto ha bajado el absentismo? Yo he llegado a ver situaciones esperpénticas. En el año 2008, que era el tope de crecimiento del tocho, había un absentismo exagerado, como el que hay ahora. Un poquito menos incluso, pero bueno, ahora ya es muy bestia. Empezaron a cerrar empresas realmente. La gente se iba al paro. Aquello fue una crisis real. El absentismo bajó en picado. Yo eso lo he vivido. Entonces, a mí no me pueden decir que estoy hablando desde el punto de vista teórico. La gente entraba por la puerta. ¿El picado es llegar al 1%? Al 1%, sí. Al 1% de absentismo. Que tampoco es correcto. Es decir, si la gente tiene el brazo roto y hay que darle la baja. Pero gente con el brazo roto venía, por favor, me pones el yeso y no me des la baja. Y eso tampoco es. No. Eso no tenemos. Pero yo eso lo he visto, yo eso lo he vivido. Entonces, a mí que no me digan que esta gestión anticíclica del absentismo, en el que el momento en que la cosa va bien, la gente enferma más, esto no tiene ningún sentido. Esto es un tema cultural que tenemos aquí y hay que luchar contra esto. Esto está clarísimo. Está claro. ¿Te ha quedado claro o qué? La verdad es que... Tú imagínate que ahora tu trabajador se pone de baja. Bueno, Manel lleva unos días con fiebre y... Te voy a dar una alegría. Otra de las conclusiones a las que llegamos al analizar el absentismo es que las empresas grandes tienen más absentismo que las pequeñas. Aunque se dediquen a lo mismo, porque el absentismo, si tienes más compañeros que te pueden echar una mano si tú no estás, pues es más fácil cogerse la baja. En cambio, tu trabajador, si se coge la baja, pues pringas tú, no hay más. Si él se pilla baja, yo estoy jodido. Exactamente. Pues él lo sabe y ha currado con fiebre, o sea... Bueno, pues si está malo, pero le costará más ir a cogerse la baja porque sabe que te está puteando. Y ese compañerismo es un motor contra el absentismo. Esto con el tiempo tampoco funciona. No te pienses tú que si tienes una empresa o un centro de trabajo de La Sirena, por ejemplo, con 2 trabajadores y uno se coge la baja, el otro está diciendo, vale, pues cuando tú vuelvas me la pillo yo. Eso pasa también. Sí, es complicado de gestionar, pero un factor es el tamaño del centro de trabajo, el tamaño de la empresa también influye en el absentismo. ¿Y tú entonces te encargas de intentar reducir o de asesorar para reducir todo esto en las empresas? Claro, la mutua en sí tiene una estructura que lo llevan médicos, enfermeras, para hacer el control y que intentar que estas bajas duren lo menos posible, pero es con gente que ya está de baja. A mí me gusta más ir a las empresas a intentar ayudarles para que esa persona no tenga la intención de ir a coger la baja si no es realmente necesario. Es el previo, y ahí tiene que ser el empresario el que se ponga las pilas y el que tenga claro que es un problema. Tengo clientes muy importantes que el 7% de absentismo no lo consideran un problema. Lo cargan en el margen y como van funcionando y van vendiendo, pues no lo consideran un problema y no hacen nada. Bueno, pues ya está. ¿Y si haces algo, cuánto bajas? Bueno, eso es importante. Si tú tienes la expectativa de que del 7% vas a bajar al 3%, estás muy equivocado. Hoy día, mantener el absentismo de un año a otro ya es un éxito. Porque vamos así, En 10 años hemos multiplicado por 2 el absentismo en España. Hostia. En 10 años. Y sectores como el sector sanitario, el sector sociosanitario, va en caída libre.
en caída libre. Y la industria, que siempre había sido un sector bueno a nivel de absentismo, también está aumentando. Hoy día el sector informático, por ejemplo, es el que menos absentismo tiene, por ejemplo. Bueno, coincide bastante con los que hacen teletrabajo, con los que pueden hacer teletrabajo, por ejemplo. Es un factor que muchas empresas dicen, bueno, si te encuentras mal, vete para casa y trabaja desde casa. Esto está mitigando bastante el teletrabajo, por ejemplo. Pero no todas las empresas lo pueden hacer, en La Sirena no lo podéis hacer. Yo en mi mutua, por ejemplo, con mis médicos no lo puedo hacer. No vas a hacer de médico en tu casa, ¿no? Es imposible por el nivel, por el tipo de negocio, ¿no? Pero claro, en picado. Entonces, hoy día, bajar el absentismo, no te diría que es imposible, pero casi, pero mantenerlo, o que sea lo más real posible, sí. Pero ya te digo, impactando a largo plazo, con acciones a largo plazo, con acciones de concienciación, acciones de... Hay algunas, también depende del nivel de la empresa, hay empresas que no tienen ningún tipo de circuito interno. Una empresa familiar que se acaba de crear, la tuya por ejemplo, acabas de crear una empresa. No, yo estoy jodido, yo estoy cerrando ya. Tu empresa, por ejemplo, si tu trabajador se coge la baja, pues a lo mejor te llama, oye, que me encuentro mal. Y a lo mejor te lo dices, bueno, pues vete para casa. Y a lo mejor un día vais creciendo y sois 10, sois 15 y ese es el sistema. Pero en el momento que sois 40 o 50, ya tienes que empezar a decir, oye, pues dile a tu jefe que avisa antes de que no vas a venir a trabajar, avísale, o te vas y te coges la baja. Tienes que marcar un poco de rigor, porque si no esto se te va de las manos. Escampicha. Claro. Procedimiento ahí dentro, ¿no? Entonces hay que poner procedimiento. Hay empresas que ese procedimiento no lo han hecho nunca, porque han crecido y los básicos no están cubiertos. Hay otras empresas que sí, otras empresas que no se pusieron... Y tú te lo encuentras, esto vas a empresas que dices, buf, esto... A ver, hay que empezar de cero. Hay otras que no, hay otras empresas que realmente ya estás hablando de vamos a buscar maneras de, yo qué sé, hacemos talleres de mindfulness, hacemos talleres de envejecimiento activo, por ejemplo. ¿Eso funciona? ¿Lo del mindfulness? Que no sé ni qué coño es, por cierto. ¿Qué es el mindfulness? Bueno, a ver, uno de los principales problemas que tenemos ahora es la salud mental. Y es un problema que ha venido para quedarse. Además, las sentencias, es decir, por ejemplo, el estrés laboral no ha sido baja laboral nunca. Y ahora ya están habiendo sentencias que dicen que la sobrecarga de trabajo no solo es motivo de baja médica, sino que además es motivo de baja médica laboral. Y pues hay que trabajar contra esto y es una realidad. Es decir, es verdad que en lo que es las bajas psiquiátricas hay un porcentaje muy elevado de conflicto laboral, es un cajón desastre donde tú metes ahí mucha picaresca, ¿eh? Pero también es verdad que hay mucha gente que está sobrecargada de trabajo o que está, bueno, pues eso, que se está separando pero al mismo tiempo va de culo en el trabajo, que no puede compaginar conciliación, etcétera. Y bueno, desde la mutua intentamos buscar maneras para ayudar en este sentido. El mindfulness no deja de ser... Es lo de los coach y cosas de esas. Es más que nada aprender a parar, aprender a respirar, a olvidarte de los problemas del pasado y de los problemas que tienes cuando salgas de aquí, del futuro, y centrarte en el ahora y en el aquí, ¿no? Y frenar un poquito la taquicardia que llevas. Como tú esta mañana con la cosa aquella. Sí. No, yo estaba tranquilo. Lo único que quería explicar mi versión, ya está. ¿Sabes? Pero despojándolo de esoterismo, despojándolo de religión, despojándolo de cualquier... Y para acabar con el tema, que me has tocado otra vez la moral, y asumiendo que nosotros tenemos una parte de culpa. Porque sí que es cierto que seguramente nosotros no hicimos lo que tuvimos que hacer para que eso no llegara a pasar. O sea, que yo entiendo que nosotros como subsidiarios tuviéramos culpa, pero de ahí a decir que nosotros fuimos a hacerlo va un pueblo, ¿sabes? No, te va a quedar en el tintero esta parte. Esa parte se me va a quedar en el tintero y no quiero dejarla ahí en el tal. Pero bueno, oye, bien. Si hablan de mí es porque algo les toca las pelotas. Claro, tío. Claro que sí. Oye, pues yo creo que ha sido una conversación muy, muy interesante. Yo creo que has dado bastante luz y te has mojado un mogollón, ¿eh? Te has mojado un mogollón. Bueno, hay titulares aquí. Y yo creo que alguno que vea o que oiga este podcast, esta charla de cuñados en la cantina, de cuñados, tío. seguro que se sentirá muy identificado y
y alguno, ¿sabes?, le hará reflexionar, ¿sabes? Al final, la IA no pilla la baja, ¿eh? Exacto, es que... Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Pero bueno. Muy bien, yo encantado. Señores, nos despedimos, ¿no? Despide. No, que tú dices que me despido Te corto. está saliendo súper natural hoy, tío. Señores, nos despedimos, que es hora de comer y tengo hambre. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.